Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Homo Deus, de este historiador Yuval Noah Harari, Breve Historia del Mañana. Estamos en la primera parte. Hoy vamos a leer el tema El umbral biológico de la pobreza. Espero que les guste. Empecemos por el hambre, que durante miles de años ha sido el peor enemigo de la humanidad. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde mismo del umbral biológico de pobreza, por debajo del cual las personas sucumben a la desnutrición y al hambre. Una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda una familia o toda una aldea. Si las lluvias torrenciales destruían nuestra cosecha de trigo o los ladrones se llevaban nuestro rebaño de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En un plano colectivo, la desgracia o la estupidez resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba al antiguo Egipto o a la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10% de la población. Las provisiones escaseaban, el transporte era demasiado lento o caro para importar el alimento necesario y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema. Si abrimos cualquier libro de historia, es probable que nos encontremos con relatos espantosos de poblaciones famélicas enloquecidas por el hambre. En abril de 1694, un funcionario francés de la ciudad de Beauvais describía el impacto de la hambruna y de los precios desorbitados de los alimentos y decía que todo su distrito estaba lleno de un número infinito de almas pobres, debilitadas por el hambre y la miseria, que mueren de necesidad porque al no tener trabajo ni ocupación, carecen de dinero para comprar pan, para seguir con vida y aplacar un poco el hambre. Esta pobre gente come cosas impuras, tales como gatos y la carne de caballos despellejados y tirados a los montones de estiércol. Otros consumen la sangre que emana de vacas y bueyes sacrificados y las vísceras que los cocineros arrojan a la calle. Otros desdichados comen ortigas y maleza, o raíces y hierbas que antes cuecen. Escenas similares tenían lugar en toda Francia. El mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los 2 años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos. Los ricos cobraban precios exorbitados por cualquier alimento que conseguían acaparar, y los pobres morían en tropel. Unos 2,8 millones de franceses, el 15% de la población, murieron de hambre entre 1692 y 1694, mientras el rey Sol, Luis XIV, flirteaba con sus amantes en Versalles. Al año siguiente, 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató a la quinta parte de la población. En 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murió entre un cuarto y un tercio de la población. Escocia padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698, y algunos distritos perdieron hasta el 20% de sus habitantes. Probablemente la mayoría de los lectores saben cómo se siente uno cuando no almuerza, cuando ayuna en alguna fiesta religiosa o cuando subsiste unos días con batidos de hortalizas como parte de una dieta milagrosa. Pero ¿cómo se siente uno cuando no ha comido durante días y no tiene idea de cuándo conseguirá el siguiente bocado? En la actualidad la mayor parte de la gente nunca ha vivido este tormento insoportable. Nuestros antepasados, lo conocieron demasiado bien. Cuando pedían a Dios, líbranos del hambre, esto era en lo que pensaban. Durante los últimos 100 años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleja a la humanidad del umbral biológico de pobreza. De cuando en cuando se producen aún hambrunas masivas que asolan algunas regiones, pero son excepcionales y casi siempre consecuencia de la política humana y no de catástrofes naturales. En la mayor parte del planeta, aunque una persona pierda el trabajo y todas sus posesiones, es improbable que muera de hambre. Seguros privados, entidades gubernamentales, ONG internacionales, quizá no la rescaten de la pobreza, pero le proporcionarán suficientes calorías diarias para que sobreviva. En el plano colectivo, la red de comercio global transforma sequías e inundaciones en oportunidades de negocio,
y hace posible superar de manera rápida y barata la escasez de alimentos, incluso cuando guerras, terremotos o tsunamis devastan países enteros. Los esfuerzos internacionales suelen impedir con éxito las hambrunas, aunque centenares de millones de personas siguen pasando hambre casi a diario en la mayoría de los países. Pocas mueren en realidad de hambre. Ciertamente la pobreza causa otros muchos problemas de salud y la desnutrición acorta la esperanza de vida, incluso en los países más ricos de la tierra. En Francia, por ejemplo, 6 millones de personas, alrededor del 10% de la población, padecen inseguridad nutricional. Se despiertan por la mañana sin saber si tendrán algo que almorzar. A menudo se van a dormir hambrientos y por ello su desnutrición es desequilibrada y poco saludable, exceso de almidón, azúcar y sal, y déficit de proteínas y vitaminas. Pero la inseguridad nutricional no es hambruna, y la Francia de inicios del siglo XXI no es la Francia de 1694. Incluso en los peores suburbios que rodean Beauvais o París, la gente no muere porque lleve semanas sin comer. La misma transformación ha tenido lugar en otros muchos países, muy especialmente en China. Durante milenios, el hambre acechó a todos los regímenes chinos, desde el emperador amarillo hasta los comunistas rojos. Hace pocas décadas, China era sinónimo de escasez de alimentos. Decenas de millones de chinos murieron de hambre durante el desastroso Gran Salto Adelante, y los expertos predijeron repetidamente que el problema no haría más que empeorar. En 1974 se celebró en Roma la primera conferencia mundial de la alimentación y los asistentes fueron obsequiados con previsiones apocalípticas. Se les dijo que no había manera de que China alimentara a sus 1.000 millones de habitantes y que el país más poblado del mundo se encaminaba a la catástrofe. En realidad se encaminaba hacia el mayor milagro económico de la historia. Desde 1974 se ha sacado de la pobreza a centenares de millones de chinos, y aunque todavía hay otros tantos que padecen muchas privaciones y desnutrición, por primera vez en la historia documentada, China está ahora libre de hambrunas. De hecho, actualmente en la mayoría de los países comer en exceso se ha convertido en un problema mucho peor que el hambre. En el siglo XVIII, al parecer, María Antonieta aconsejó a la muchedumbre que pasaba hambre que si se quedaban sin pan comieran pasteles. Hoy en día los pobres siguen este consejo al pie de la letra, mientras que los ricos residentes de Beverly Hills comen ensalada y tofu al vapor con quinoa. En los suburbios y guetos los pobres se atracan de pastelillos, Twinkie, chetos, hamburguesas y pizzas. En 2014 más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030. En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de 1 millón de personas, mientras que la obesidad mató a 3 millones. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana. Impactantes las cifras que da este historiador. Muchas gracias por escucharme. Los espero en el próximo video para continuar con la lectura de este libro.